Marca que quiera ser respetada en el mundo del audio tiene que tener sus audífonos de gama alta sí o sí, y Samsung no podía ser la excepción. Hoy revisaremos estos Galaxy Buds 2 Pro, los audífonos más top de la marca que se pueden poner a competir al tú por tú con los grandes del mercado. No te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles. Soy Gunter, esto es G-Tech MX y comenzamos ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? Los audífonos, por supuesto, porque si no, no estaríamos haciendo el review. Un manual que no te vas a leer nunca. El cable cargador USB-C a USB-C. Y 2 pares de gomitas adicionales para que uses las que más se ajusten a ti. No trae más nada, señores. Precio de estos Galaxy Buds, que es lo que siempre tenemos en cuenta a la hora de cambiar o ir por unos audífonos in-ear. El precio de salida fue más o menos al nivel de sus competidores, 4.500 pesos mexicanos, unos 250 dólares. Ya en la página oficial los encuentras en 3.500 pesos mexicanos, unos 195 dólares aprox. Le pongo el precio en dólares de referencia por si lo estás viendo de otro país. En Amazon lo puedes encontrar por debajo de los 2.500 pesos mexicanos, unos 130, 140 dólares. Si los comparas con sus principales rivales de otras marcas, pues casi son una ganga. En diseño, los de Samsung van a su aire. Siguen sus propios códigos de diseño para estos audífonos, acabado mate con un enfoque claro en la ergonomía y el confort. Son muy ligeros, 5.5 gramos, un 15% más ligeros y más pequeños que la versión anterior. La verdad que estos audífonos los puedes traer durante horas y ni los vas a notar. Y una de las cosas que más me gusta es que cuando estás de frente casi no se nota que traes unos auriculares. La cajita cargadora también es bastante compacta, solamente pesa 43.4 gramos, es decir, nada que ponga en riesgo tu columna al llevarla contigo. Disponibles en 3 colores, el negro, que bueno es más o menos gris, el violeta, que es un clásico dentro de la marca, y los blancos, que han sido siempre desde hace muchas generaciones el nuevo clásico en audífonos. En diseño, estos audífonos de Samsung se ven y se sienten premium por todas partes. Se sacan un 10 redondo. ¿Tú cuánto le darías? Pero bueno, vayamos al sonido, que es la razón por la que compramos unos audífonos. Puede estar muy bonito, pero si no tienen un sonido bueno, pues nada que hacer. Estos audífonos de Samsung, los Galaxy Buds 2 Pro, tienen un sonido realmente bueno. Cuando se conecta a dispositivos de la marca, soporta el códec de la marca Samsung Seamless Code, SSC. Cuando se conecta a otros dispositivos, estarías usando el SBC o el AAC. Y una excelente noticia, con el códec SSC vas a poder tener sonido a 24 bits, así que más disfrute aún. De los controles táctiles te digo poco, han ido mejorando conforme han sacado cada nueva generación y ya se han vuelto un estándar en casi todas las marcas. Un toque, contestar, 2 toques, pasar la canción hacia adelante, 3 toques, regresar. En el caso de este puedes por medio de la aplicación seleccionar algunas opciones para customizarlo. Yo dejé el toque sostenido para subir el volumen en el auricular derecho y para bajarlo en el izquierdo. La aplicación es la misma que vas a usar para todos tus dispositivos wearable, los relojes también, y se llama Galaxy Wearable. Lo primero que te destaca, bueno, es la conexión y la batería de tus auriculares. Tienes la cancelación, desactivarla, o el modo ambiente. Tienes esta alternativa que es detección por voz, que te recomiendo no activarla porque para mí es cada vez que tarareas una canción se para, pero depende de cada quien. El audio 360, que vamos a hablar más a detalle de él. Los controles táctiles que puedes tú activar o desactivar de diferentes funciones, y en el caso del pulso sostenido puedes darle distintas alternativas, que ahí está Spotify, comandos de voz o activar los controles, la cancelación de ruido. Tiene ajuste de los auriculares, los ecualizadores, que tú seleccionas el que más se ajuste a ti o el que más te guste. Prueba de colocación de los auriculares, que esto me gustó porque inicias la prueba y te va a decir que también tienes puestos los audífonos o no. Bueno, en el caso del izquierdo está mal colocado, vuelves a hacer la prueba hasta que queden bien. Otra cosa que me gustó es que puedes tú activar o desactivar, leer las notificaciones, y tiene algunas opciones del app, que es el modo juego, pulsar 2 veces en el bordecito del auricular para bajar o subir volumen. Tú le vas picando ahí y ya ves que se te acomoda más. Es muy sencilla y no tiene curva de aprendizaje. El audio 360 es realmente bueno, señores. Los que pusieron esa moda fueron los de la manzanita con su audio espacial. Otro fabricante han intentado hacer sus propias versiones, Google lo ha hecho con su audio 360, pero nunca había tenido unos audífonos que lo ejecutaran tan bien como este. Tiene un seguimiento inteligente del movimiento de la cabeza para que tú sientas realmente la música inmersiva. Te sientes como en el centro de la orquesta y todo toca alrededor tuyo. Realmente creo que son los más equilibrados y los que pueden competir al tú por tú con los de la manzanita. En cuanto a cancelación activa, señores, es una de las mejores que vas a encontrar
en el mercado. Cancela en torno a los 33 decibelios en promedio en un rango de frecuencia que va desde los 20 hasta los 20.000 kHz. En los bajos o en los graves cancela 35 decibelios, en los medios unos 25 y en los agudos unos 20 decibelios. Estos Buds 2 Pro tienen una de las mejores cancelaciones que vas a disfrutar en unos audífonos. Conexión por medio de Bluetooth 5.3, muy estable y muy rápida, admite multidispositivos, 2 dispositivos al mismo tiempo que vas a poder pasar de uno a otro. Uno de los únicos peros que le he encontrado es que no tienen este botoncito para parear que traen todos los audífonos de gama alta y los de gama baja también. Técnicamente, cada vez que abres los audífonos lo detecta el dispositivo que está enfrente y te puedes conectar, pero en el caso si usas dispositivos de Mac vas a batallar para conectarlos por lo menos la primera vez. En cuanto a los micros internos no tendrás ninguna queja, se oyen muy pero muy bien. Integran 3 micros con alta relación señal-ruido. ¿Qué significa esto? Que se van a concentrar en tu voz o en la música por encima del ruido ambiental para darte unas llamadas de excelente calidad. En la aplicación puedes activar el sonido ambiental, que es distinto al modo transparencia. Esto significa que cuando estés hablando vas a escucharte a ti mismo para que por error no alces la voz, que es lo que uno tiende a hacer cuando tiene los auriculares puestos, alzar la voz. Es un sonido bastante bueno, incluso vas a poder crear contenido cuando estés en la calle y vas a poder grabar audio en 360 también si tienes un dispositivo de Samsung. Y lo mejor es que vean una prueba para que ustedes me digan qué tal suena. Este es un test de audio con los micros internos de los audífonos. No va a tener ninguna corrección durante la edición para que ustedes puedan apreciar la calidad, qué tal se oyen. Estamos en un parque donde pues, hay gente gritando, hay coches pasando y hay gente jugando fútbol aquí atrás. ¿Qué tal escuchan la calidad de estos micros de los Galaxy Buds 2 Pro? Los leo en los comentarios. La batería está más o menos en la media del mercado. Cada auricular tiene 58 mAh que te dan más o menos para 5 horas con la cancelación activada y para 8 sin la cancelación activada. La cajita cargadora trae 500 mAh que en total te dará para 18 horas con la cancelación activa y sin la cancelación activa para unas 28 horas. Aunque no son los reyes del mercado en cuanto a batería se refiere, tienes dos opciones por si te quedas sin batería. Uno, que se cargan inalámbricamente y puedes usar tu teléfono Samsung para cargarlo o cualquiera que te pase carga. Y también admiten carga rápida, con 10 minutos vas a tener para 50 minutos de música. Y en cuanto a resistencia, sí son uno de los mejores del mercado. Tienen certificación IPX7, es decir, que admiten sudor y agua, un chubasconcito. No lo puedes meter obviamente en agua salada ni en agua colorada, pero si se te llegan a caer en algún lugar, no sé, que le caiga un chubascón bastante fuerte, van a aguantar. En resumen, señores, que estos Galaxy Buds 2 Pro han mejorado donde tenían que mejorar. Son uno de los más ergonómicos del mercado. Ahora son 15% más ligeros y más pequeños. Tienen un sonido de excelentísima calidad con audio de 24 bits. El precio muy por debajo de sus competidores más cercanos. Y qué te digo, si lo recomiendo totalmente. Si tu ecosistema es Samsung, pues obviamente tienes que tenerlo sí o sí. Si alternas entre distintos dispositivos de distintas marcas, también lo puedes usar sin ningún problema. ¿Y a ustedes qué les parecen? ¿Ya los han probado? ¿Cuál sería el rival que pondrías a competir con estos Galaxy Buds 2 Pro? Te leo en los comentarios. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Y si así fue, no dejes de mandar tu pulgar arriba, compartir con tus amigos para que YouTube recomiende más el video y suscribirte al canal si no lo has hecho, que me encantaría tenerte aquí todas las semanas que subo videos de todos los tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.